Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más oscuras y perturbadoras del siglo XX, la de la Unidad 731. Y es que esta historia nos obliga a plantearnos algo realmente incómodo. Es que es un dilema ético, tremendo, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto se puede justificar el sufrimiento de una persona en nombre del progreso? ¿Podría el avance de la ciencia, el que salva vidas, justificar los métodos más crueles que uno se puede imaginar? Pues la historia de la Unidad 731 de Japón nos da una respuesta. Y es espeluznante. Porque aquí la pregunta deja de ser teórica, ¿sabes? Se respondió con acciones, con hechos. Y el resultado fue una auténtica pesadilla. Así que vamos a adentrarnos en ello. Bien, empezamos con una visión mortal, el cerebro detrás de todo este horror. Porque toda esta operación, toda esta barbaridad, fue idea de un solo hombre. Un científico con una ambición que, sinceramente, no conocía ningún límite moral. Su nombre era Shiro Ishiji. Y ojo, no era un médico cualquiera. Estaba obsesionado con la microbiología, con las bacterias, los virus. Veía en ellos el arma definitiva, un poder, fíjate, capaz de decidir el futuro de las naciones. Y esta idea suya, pues, tomó forma muy rápido. Después de la Primera Guerra Mundial, Ishii se inspira en el uso de armas químicas que hizo Alemania, y ve ahí un potencial enorme. En los años 30, Yabai le propone directamente al ejército japonés un programa de armas biológicas. Al principio, hubo dudas, ¿no? Pero en 1936 el proyecto llega a manos del mismísimo emperador de Japón. Y ahí la aprobación fue personal e inmediata. El plan ya estaba en marcha. Pasamos ahora a la fábrica de las pesadillas, al engaño y la deshumanización. Porque claro, para llevar a cabo una visión así, Ishii necesitaba un lugar secreto y un sistema que permitiera a sus hombres cometer atrocidades sin ni siquiera pestañear. Y lo encontró. En la China ocupada, lejos de miradas indiscretas, construyeron un complejo enorme. Para el mundo, ¿qué era? Pues una planta potabilizadora de agua. O un aserradero. Una tapadera, absolutamente perfecta para ocultar lo que de verdad pasaba ahí dentro. Porque su objetivo real era experimentar con seres humanos vivos, a una escala masiva. Las víctimas, prisioneros de guerra, chinos, rusos, coreanos, daba igual. La regla no escrita era que cualquiera que cruzaba esas puertas ya no salía con vida. Jamás. Y para poder hacer esto, la deshumanización se convirtió en algo sistemático. Se metió hasta en el lenguaje. A los prisioneros se les daba un nombre en clave: Maruta. ¿Qué significa Maruta? Troncos. Así de simple. Dejaban de ser personas para convertirse en materia prima, en objetos. Y esto se ve perfectamente en su comunicación. Fíjate en esta frase. Recuerda enviar 10 troncos al aserradero para cortarlos y secarlos mañana. Es escalofriante. Enviar troncos para cortar significaba ni más ni menos que enviar prisioneros a los laboratorios para ser diseccionados vivos. Hablaban de asesinato y tortura con la misma frialdad que un leñador hablando de su trabajo diario. Y aquí entramos de lleno en los experimentos, en la crueldad pura y dura. Pasamos de la ciencia retorcida a la tortura sin más, porque dentro de esta unidad, los experimentos, y lo digo entre comillas, claro, se dividían básicamente en dos tipos. Por un lado estaban las atrocidades que, por monstruosas que fueran, tenían un objetivo militar. Cosas como intentar convertir enfermedades como la peste o el ántrax en armas. Hacían vivisecciones en vivo, sí, pero para estudiar cómo avanzaba la enfermedad. Probaban bombas biológicas. Pero luego estaba la otra categoría, los actos de sadismo puro. O sea, cosas sin ninguna justificación científica. Amputaban un brazo y lo volvían a unir en el lado opuesto del cuerpo. Congelaban partes del cuerpo y luego las escaldaban con agua hirviendo, solo para ver qué pasaba. Hacían cirugías para quitar órganos, sin ninguna razón. Pura crueldad disfrazada de investigación. Y lo más terrible de todo, si es que se puede, es que las vivisecciones se realizaban casi siempre sin anestesia, con las víctimas totalmente conscientes. Imagina el horror. Las ataban a una camilla y las diseccionaban en vivo, simplemente para estudiar sus órganos en tiempo real mientras la enfermedad los consumía. No era ciencia, era una carnicería, no hay otra palabra. Y claro, todo esto no se quedó entre las cuatro paredes del laboratorio. La unidad llevó la enfermedad al campo de batalla. Convirtieron la enfermedad en un arma. Lanzaban pulgas infectadas de peste sobre ciudades chinas, usando aviones, causando epidemias, pero epidemias masivas, generalizadas. Mataron a cientos de miles de civiles inocentes con sus pruebas de campo. Llegamos al final de la guerra. Y aquí empieza lo que podríamos llamar un pacto con el diablo, el encubrimiento y un trato absolutamente escalofriante.
Cuando Japón se rinde, en la unidad 731 cunde el pánico, como es lógico. Sabían perfectamente que si sus crímenes salían a la luz, serían juzgados. Así que pusieron en marcha un plan a la desesperada para borrarlo todo. El plan tenía 3 pasos, muy claros. Primero, ejecutar a todos los prisioneros que quedaban. No podía haber testigos. Segundo, quemar absolutamente todos los documentos, todos los registros de investigación. Y tercero, demoler el complejo entero, volarlo por los aires para que no quedara ni una sola prueba física. Querían borrar la unidad 731 del mapa, de la historia. Pero no lo consiguieron del todo. Y, lo más importante, Estados Unidos lo sabía. Después de la guerra, en pleno caos, los estadounidenses ofrecieron a Shiro Ishii y a sus principales científicos un trato. Fíjate, no una orden de arresto, un trato. Y la pregunta es, ¿cuál era el precio de su inmunidad? ¿Qué podían ofrecer estos hombres, responsables de crímenes de guerra atroces, a cambio de no ser juzgados? Pues la respuesta es todos sus datos sobre experimentación humana, todo lo que habían aprendido. Estados Unidos quería esa información para su propio programa de armas biológicas. Querían saber qué funcionaba y qué no. Fue un pacto con el diablo, literalmente. Se cambió la justicia por los resultados de una investigación basada en la tortura y el asesinato. Y esto nos lleva al legado de la impunidad, a lo que pasa cuando la justicia simplemente fracasa. Porque este pacto aseguró que los responsables de la unidad 731 nunca, jamás respondieran por sus crímenes. Shiro Ishii nunca fue juzgado. Es que es increíble. No solo eso, fue invitado a Estados Unidos a dar conferencias sobre sus hallazgos. Y más tarde volvió a Japón y abrió una clínica gratuita. Murió de cáncer de garganta a los 67 años, en su cama como un ciudadano más. Mientras él moría en paz, el coste humano de sus actos era este. Cientos de miles de muertos. Cientos de miles. Gente que murió en las mesas de operaciones de la unidad, o víctimas de las epidemias que ellos mismos crearon y esparcieron por China. Al final, la historia de la Unidad 771 es mucho más que un relato de terror, es una advertencia muy seria. Nos deja con una pregunta final, una que resuena con fuerza. Cuando los monstruos de la historia quedan impunes, ¿qué hemos aprendido realmente? ¿Qué nos dice sobre la justicia, el poder y el precio que a veces se paga por el conocimiento, por muy manchado de sangre que esté?